La comunidad católica en México está de fiesta. El Papa Francisco ha llegado a ese país y nos enlazamos con Celia Mendoza de La Voz de América para que nos cuente cuál es el ambiente y cómo se han preparado los mexicanos para esta esperada visita. Celia, te saluda Romeo Lemos y Roxana Webb. Mucho gusto. Coméntanos y descríbenos cómo los mexicanos y sobre todo los católicos recibieron la llegada del Papa. Bueno, realmente vimos algo espectacular por parte del gobierno mexicano. La primera dama y su esposo recibieron al Papa Francisco en un hangar del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y pudimos observar una alfombra roja y vimos mariachis, vimos un despliegue de celebridades que estaban cantando durante la llegada del Papa Francisco, un evento que tomó alrededor de 45 a 50 minutos, donde miembros de la Iglesia Católica saludaron al Papa, miembros del gobierno estuvieron allí presentes. El Papa pudo compartir con algunos niños que lo abrazaron, corrieron y lo abrazaron, pero también vimos cómo la gente en las calles estaban pendientes de su salida para subir al Papa Móvil en este primer viaje recorrido hacia la Nunciatura, donde hay un gran número de personas que lo han estado esperando desde hace varias horas. Vimos muchos niños, esto a pesar de las bajas temperaturas aquí en la Ciudad de México. Celia, a ver, cuando el Papa Francisco llegó a los Estados Unidos, llegaba mensajes muy claros, por ejemplo, el cambio climático y el tema de la migración, ¿no? Se ha hablado y se ha conocido un poco sobre cuáles serán los mensajes centrales del Papa en sus alocuciones. La pobreza es uno de esos temas. Obviamente visitará Chiapas, donde se encuentran las comunidades indígenas, pero también la corrupción, la violencia y los migrantes continuará siendo un tema que el Papa Francisco tocará. La corrupción, desde luego, es un problema que México enfrenta seriamente, el problema del narcotráfico que ha generado violencia y que ha generado problemas serios. Es por ello que se va a dirigir también en Juárez a esta comunidad que ha sido azotada por los carteles de la droga y que también hace parte de este grupo de ciudades donde hay un gran número de personas migrantes. Él va a visitar las dos fronteras, la frontera con Guatemala y la frontera con los Estados Unidos, así que es muy difícil que no vaya a hablar de inmigración. Este realmente es un tema que él ha tocado y desde luego México y Estados Unidos comparten esta frontera donde miles de personas anualmente pasan ilegalmente y este año hemos visto un gran número de menores no acompañados y esto es algo que le preocupa al Sumo Pontífice. Celia, mañana ya comienza de lleno el Papa con su visita. ¿Cuáles son algunas de las actividades que podemos esperar? Se espera que salga a las 8:30 de la mañana de la Nunciatura, se dirija al Palacio Nacional, donde se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto en una visita oficial. Luego de esto hará su recorrido hasta el Zócalo, donde estará oficiando una ceremonia de oración con miembros de la Iglesia Católica, así como líderes de la comunidad civil, y se espera que en las horas de la tarde regrese a la Nunciatura y ya alrededor de las 4 a 5 de la tarde vuelva a pasar por el Papa Móvil, donde miles de personas lo estarán esperando en uno de los recorridos más largos hasta la villa, que es como se le conoce al área donde se encuentra la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. El Papa Francisco ha manifestado, y esto es algo que ha dejado claro, que él viene como peregrino de la Virgen de Guadalupe y se une a los miles de personas y fieles católicos en México que le rinden honor a la Virgen de Guadalupe. Esto lo hará el día de mañana en la tarde, donde ya se han repartido 35,000 boletos gratuitos para que las personas puedan acceder a la basílica. Ya el domingo se dirigirá a Ecatepec, donde tendrá una misa multitudinaria de domingo, y en las horas de la tarde estará en el Hospital Infantil Federico Gómez. Visitará a los niños enfermos en este centro hospitalario, uno de los más grandes en América Latina, y ya el resto de la semana tendrá los primeros viajes fuera de la Ciudad de México. Estará en Morelia, en Michoacán, y se reunirá, como decíamos, con las comunidades indígenas en Chiapas, para luego llegar a Ciudad Juárez. Claro, Celia, como tú decías, ¿no? Llega a un México afectado por el narcotráfico, por la corrupción, y sin duda que el presidente Enrique Peña Nieto es de los más interesados que la visita del Papa salga muy bien, porque le puede fortalecer la imagen, ¿no? Golpeada lógicamente por la escapada del Chapo Guzmán y luego la captura del Chapo Guzmán, pero ahora la llegada del Papa podría fortalecer la imagen de Peña Nieto. Podría fortalecerla, pero también le podría generar críticas. De hecho, la bienvenida que hizo el gobierno de México no va acorde con las peticiones normales del Papa Francisco. Él asegura que él no quiere nada que se salga del presupuesto, que gaste mucho dinero y que tenga mucho bombo.
como pudimos ver, esta recepción, que posiblemente la podría haber preparado la primera dama, tenía mucho de una producción de telenovela, de Televisa, de donde viene la primera dama. Claro, sí. Sus amigos estaban allí presentes, vimos a un Cristian Castro, a diferentes actores y cantantes que estuvieron allí presentes, y esto ya ha generado algunas reacciones por parte de los mexicanos, de la gente del común, quienes no tienen o que no ven con buenos ojos a la primera dama. Esto Pero contrasta con la imagen, ¿no? Contrasta con la imagen del Papa, un Papa que se ha mostrado en Latinoamérica humilde, cercano a la gente, sin protocolo. Austero, sí. Definitivamente, y estamos viendo que este fue un evento en el que había un despliegue. Se pregunta mucha gente cuánto podría haber costado este evento, donde cientos de personas estuvieron presentes y donde vimos tan solo la alfombra roja que estaba allí puesta, que inclusive el Papa Francisco no la siguió, se salió de allí. Vimos como la comitiva terminó corriendo detrás de él cuando él se salió de esta línea, de esta alfombra roja. Nos mostraba un poco que no podemos decir exactamente, y solamente el Papa lo sabe, pero no es lo que realmente al Papa le interesa estar con la gente y hacerlo de una manera austera. Bueno, de hecho, Celia, parte de las actividades que él va a realizar es visitar una cárcel. Así es, en Ciudad Juárez estará visitando una cárcel, y esto es algo que normalmente acostumbra a hacer. Lo hizo en los Estados Unidos, en Filadelfia, durante su visita, y lo ha hecho en otros lugares. Para él es fundamental que se reconozca el valor de las personas que están en la prisión y no dejarlos ver como personas que están simplemente en el olvido, y que se les pueda dar una segunda oportunidad. El perdón y poder volver a empezar es algo que para el Papa es fundamental. Él asegura que tenemos que tenderle la mano a las personas que han tenido problemas y que pueden hacer un cambio de corazón, porque como él asegura, Jesús vino a salvar y a acabar con los pecados de los seres humanos, y esto es algo que él asegura nosotros tenemos que recordar y practicarlo. Lo más importante con el Papa Francisco, y lo hemos visto en las diferentes visitas y lo veremos posiblemente aquí en México, es que él hace lo que dice, y esto es lo que hace que la gente lo siga y que católicos y no católicos lo vean como una figura respetable. Cómo no, qué interesante este dato que tú nos mencionas, Celia, el hecho de que el Papa no haya seguido la alfombra roja, sino más bien se salió de ella, pudo haber sido a propósito, ¿no? Y también es muy sintomático que el Papa haya escogido Chiapas, uno de los estados más pobres de México, para visitar. Eso es bien importante y va con el perfil precisamente del Papa Francisco. Y además recordemos que el Papa llega procedente de Cuba después de este histórico encuentro con el patriarca ortodoxo ruso Kirill. Celia, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Celia Mendoza, de La Voz de América, desde México, informándonos sobre la visita del Papa Francisco. Y precisamente queremos compartir con ustedes la siguiente nota, mostrándoles, bueno, cómo México es uno de los países con el mayor número de católicos, y la presencia del Papa Francisco ha motivado aún más a los creyentes. Así es, Celia Mendoza, nuevamente de La Voz de América, nos tiene los detalles de esta visita. Mi sueño es ser soldado. Y bueno, yo yo me acerqué a ella para pedirle eso, desde muy chiquito, desde la edad de 6 años, mi sueño es ser soldado. A sus 18 años, Jorge Luis Ignot Pérez forma parte de los millones de católicos mexicanos devotos de la Virgen de Guadalupe. Quienes le cantan, le traen ofrendas y se sacrifican por ella, un hecho que reconoce el Papa Francisco, quien en su visita a México podrá presenciar este despliegue de amor por la patrona de las Américas en un país donde 8 de cada 10 personas son católicas y esperan escucharlo dar su mensaje. Dar una fe de paz, de consuelo, lo mismo a todos los creyentes y católicos, que es lo que levanta. Pantallas gigantes como estas han sido instaladas a lo largo del recorrido del Papa Francisco en la Ciudad de México, con el objetivo de que más personas puedan seguir paso a paso su visita durante el día sábado, que inicia en el Palacio Nacional con el presidente Enrique Peña Nieto. Feliz de ver que el Santo Padre, llegar nosotros y también llegar el Santo Padre. Entonces es una felicidad para uno, son bendiciones de Dios que caen del cielo. Bendiciones que ella espera lleguen a su patria, Colombia. Pues pedirle a él mucha paz para Colombia y el mundo entero. Un objetivo que el líder de la Iglesia Católica ha venido buscando desde el inicio de su papado. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.